Dios les bendiga, que el Señor les continúe ayudando. Estamos para seguir dándole continuidad al estudio que estamos realizando acerca de lo que es el cantar de los cantares. Y estamos en una de las etapas del libro que es donde Dios nos da una faceta de su amor, que es el que nos transforma. Recordemos que Dios nos llama con cuerdas de amor y es en base al amor que Dios nos va cambiando y transformando. No es un cambio forzoso, ni bajo el temor, ni bajo el miedo, sino que a través del amor nos trata y nos va indicando las actitudes indebidas que tenemos y a través de él va produciendo los cambios en el interior de nuestras vidas. Hoy vamos a tomar el capítulo 6 del Cantar de los Cantares, siguiendo la secuencia, y vamos a leer el versículo 1. Dice de la siguiente manera: ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Antes de comenzar, hagamos una oración para que Dios nos oriente a través de su palabra. Señor y Padre, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de compartir tu palabra y estar en tu presencia. En estos momentos queremos pedir tu sabiduría y tu dirección y tu orientación para llevar a cabo este estudio para la gloria de tu nombre. Disipa toda perturbación y todo lo que no es tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta parte del estudio vamos a hablar acerca de lo que es la vida en la intimidad con Dios, lo que es la parte de la intimidad. Hemos venido haciendo una secuencia de algunas características que la esposa o la mujer de Sunem, que es una representación de la iglesia en la enseñanza anterior, venía hablando de las cualidades del esposo y había hablado de los pies que tenían, que eran como marfil y estaban fundados sobre basas, y todas las características que podría ella ver en su amado. Sin embargo, en ese periodo que ella vive, ella termina diciendo que su amado se ha ido, que su amado se ha desplazado, y las mujeres, al escuchar prácticamente que su amado se ha ido o su amado, creo que no está grabando. Así. Bueno, después que su amado se ha ido o que su amado está prácticamente en un lugar diferente. Las mujeres, al escuchar que su amado se había ido y al dar las descripciones acerca de ese amado, ellas quieren saber dónde está, lo quieren conocer al ver la descripción que la mujer ha dado. Una de las cosas que nos llevan a comunicar el evangelio o la palabra de Dios es la experiencia viva que nosotros tenemos con el Señor. Cuando nosotros experimentamos la grandeza de Dios y hablamos de ella, pero no de una manera de lo que Dios ha hecho en otros, sino de lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, entonces nosotros podemos prácticamente allí atraer personas, que las personas digan: yo quiero que a mí me pase eso, yo quiero que a mí me ocurra eso, yo quiero tener una experiencia parecida a lo que usted ha tenido. Recordemos que un hombre libertado en Gádara, Jesús, al hacer ese milagro de liberación en él, el hombre, sorprendido por el bienestar que había recibido, quiere irse con Jesús y sus discípulos en la barca, y el Señor le detiene y le dice: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y se va a Decápolis, una región de Israel en el tiempo de Jesús. Y allí la gente podía ver que un hombre que andaba desnudo, que un hombre que andaba loco, que un hombre que tenía una fuerza incontrolable, que era violento,
y poseído por muchos demonios, ahora estaba tranquilo, en juicio cabal y un hombre transformado por el poder de Dios. Cuando la gente ve esa experiencia viva, se siente atraída para también querer probar de la misma bendición. Y esto es lo que la mujer de Sunén le transmite a aquellas mujeres, diciéndole o describiéndole todo lo que el Hijo de Dios era para ella. Todo lo que el Hijo de Dios representa y le ha dado a la iglesia, y cómo la iglesia lo ha venido conociendo y cómo ha experimentado en carne propia el poder sobrenatural de Dios. Y ahí es cuando prácticamente los que le escuchan y le oyen quieren decir: nosotros queremos conocerlo, nosotros queremos vivir eso, nosotros queremos experimentar eso. Y es aquí cuando comienza la mujer a decirnos a nosotros dónde encontrarlo. Y no solamente dónde encontrarlo, sino dónde se va a crear un lazo de intimidad con el Señor. Lamentablemente hay muchas personas que no saben cómo buscar a Dios. Y muchos que dicen estar buscando a Dios no saben dónde buscarlo. Y lo que han tenido en la mente son conceptos propios y religiosos, donde no ha habido una experiencia directa, solo palabras y solo métodos y prácticas que llevan en el tiempo, donde la realidad de la presencia y del poder de Dios no se ha podido manifestar en su vida. Siempre he recordado el paralítico de Betesda que llevaba 38 años allí. Y cuando Jesús pasó por aquel lugar, le dijo que qué hacía en ese sitio. Y el hombre lo que le dijo fue: hace 38 años que estoy aquí. Y cuando el movimiento del agua viene, otro llega primero que yo. Y no he podido tener a nadie que me meta al agua. En el pórtico de Betesda ocurría un milagro, que un ángel descendía una vez al año, de tiempo en tiempo, y revolvía el agua, y el primero que llegaba recibía un milagro. Y por estar paralítico no podía recibir nada, pero estaba lleno de experiencias, pero de otros. Había visto cojos, había visto ciegos, había visto sordos, había visto leprosos, había visto todo tipo de enfermos salir sanos, pero él no podía tener la experiencia, la había vivido de otro. Sin embargo, las grandes experiencias no son las que se tienen de Dios a través de otros, sino las que nosotros podemos obtener siempre y cuando entremos en la presencia de Dios. Cuando él se encuentra con Jesús, cuando ya él no se encuentra con aquel pórtico, ni se encuentra con el movimiento del agua, sino que se encuentra con el mismo Jesucristo, en ese momento de intimidad recibe una palabra que le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la vida del paralítico cambió, la enfermedad se fue y desapareció cuando hubo ese contacto directo. Mientras uno no tenga momentos de intimidad, no puede conocer la gloria y la bendición de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara, había intimidad. Sin embargo, en el capítulo 33 de Deuteronomio dice que nunca se levantó en Israel profeta que Dios usara en prodigio, en señales y milagros, y en todas las cosas y las maravillas que Dios hizo con Moisés. ¿Por qué? ¿Qué había en este hombre? Había intimidad con Dios. La gente que tiene intimidad con Dios recibe de Dios, se llena de Dios, palpa la gloria de Dios. Son los momentos de intimidad los que hacen que Dios se mueva y se manifieste. Y aquí encontramos que estas mujeres están preocupadas, y es una preocupación para los días nuestros. ¿Dónde está el amado? Hay muchos extraviados que no saben dónde están, como María, cuando Jesús se perdió y lo buscó entre los parientes y los amigos y no lo encontró, sino que lo encontró en el templo. Hay gente que está buscando a Dios en lugares equivocados, en peregrinaciones gigantescas, en semanas santas, que no hay nada malo con la Semana Santa, sino que la hemos convertido en algo vacacional y en algo sencillamente para descansar, pero no hay corazón para buscar a Dios. La han buscado en los cerros, tal vez arrodillados, subiéndolos y bajándolos,
y no lo han podido encontrar, porque el problema no es el sacrificio físico, el problema es el sacrificio del corazón, el deseo de buscar a Dios y entrar en intimidad con Él. La mujer nos da una evidencia de dónde podemos encontrar al Señor. Y aquí podemos observar la respuesta en el verso 2. Mi amado descendió a su huerto a la era de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Esta mujer sabía exactamente dónde encontrar al Maestro. Sabía dónde encontrar a Jesús. Sabía dónde tener contacto con Él. Sabía dónde estaba el Hijo de Dios. Hay mucha gente que ha fracasado porque cree que el Hijo de Dios está en la estatua que tiene allí de pronto en el patio o está de pronto en el escapulario del cuello, y han fracasado. Se han dado cuenta que los lugares donde han ido a presenciar la gloria de Dios han sido lugares equivocados, y esta mujer dijo: no, Él no está allí. Él no se encuentra en este lugar. Y una de estas claves la da el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando dice que al tener una experiencia con el Hijo de Dios, dice que lo vio en medio de 7 candeleros de oro. Eso quiere decir que los candeleros representaban la iglesia y Jesús estaba en medio de esos 7 candeleros, lo que indica que el Señor está en medio del pueblo de Dios. Donde hay gente que lo adora, donde hay gente que lo alaba, donde hay gente que lo glorifica, donde hay gente con el corazón abierto y dispuesto, allí está su presencia. El Maestro dijo: donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aquí podemos encontrar que la presencia del Hijo de Dios puede estar presente donde hay alguien que lo invoque de corazón. Como dijo Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Donde la gente abre el corazón de manera sencilla y honesta, no debe preocuparse por buscarlo, porque la Escritura dice que Dios busca adoradores. Si usted abre el corazón sincera, sencilla y humildemente para buscar la presencia de Dios, Dios lo va a buscar usted y va a tener un momento íntimo, va a tener un momento en la presencia del Señor. El Señor ha descendido a su huerto, dijo la mujer, y a la era de las especias. El huerto es un lugar donde se llegan a recoger frutos. Donde se siembran huertos es porque hay verduras o todo tipo de frutas donde se prepara para el consumo humano. El huerto es una representación del cristiano fructífero. Y creo que los cristianos fructíferos están dentro de la iglesia. Si queremos encontrar al Señor, tenemos que ir a su huerto. El Señor no está en gente tibia. El Señor no está en gente estéril. El Señor no está en personas que no producen los frutos del reino de Dios. El Señor no está en gente que no se ha arrepentido. Por eso Juan el Bautista decía: he aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando una persona está estéril, Dios no está allí. Pero cuando observamos que las eras de las especias, cuando comienza a subir ese aroma, esa fragancia, cuando comienza a subir el buen olor de que hay testimonio, que hay cambio, que hay transformación, que hay vida, que hay salud espiritual, que la mano poderosa de Dios ha entrado a un corazón y lo ha cambiado para la gloria de su nombre, podemos decir que ha llegado el Maestro, porque los frutos del reino están en la vida de Él. Jesús está en medio del huerto recogiendo su fruto, recogiendo lo que el Espíritu de Dios ha producido en el corazón humano. Alabado sea el nombre del Señor.
Aquí tenemos donde poder encontrar a Jesús. Si hay un cristiano fructífero al lado suyo, ahí puede estar. Si hay un creyente que ha dado los frutos del reino, allí puede estar. Si hay alguien arrepentido, allí puede estar el Señor en su huerto. Pero en el verso 3 nos dice: yo soy de mi amado, y mi amado es mío, él apacienta entre lirios. El Señor había descendido a los huertos, pero ahora dice que está apacentando. Descender al huerto era ir a recoger, ir a tomar, ir a llevar, ir a poseer lo que había dentro del huerto, pero ahora dice que va a apacentar. Cuando va a apacentar es que va a pastorear o va a orientar a las ovejas, va a darle de comer a las ovejas, va a cumplir una obra pastoral. Cuando el Señor se manifiesta con aquella faceta del pastor, dice que lo hace entre lirios. El lirio en la Biblia representa lo celestial o lo que hace parte del reino de Dios. Lo que ha construido Dios en la vida de una persona. Tomemos un texto bíblico para indicar esto. Cuando nos dice en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, nos dice: mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Lo que está indicando el escritor aquí es que Salomón se vestía con todas las joyas, con toda la elegancia y con las prendas y las telas más finas de la época, pero dijo: con todo el poder económico que tuvo, jamás sobrepasará la creación de Dios, que fue quien le dio el vestido a los lirios, que se conoce como una pequeña planta montés que se produce en las montañas de Israel. Nadie podrá nunca sobrepasar lo natural. Puede haber gente que se haga una cirugía hermosa, pero la belleza natural es otra cosa más impactante. Una cosa es la mano del hombre y otra cosa es la mano sobrenatural de Dios. El escritor dijo: jamás va a encontrar un costurero como el de arriba, jamás va a encontrar un diseñador como el de arriba, jamás va a encontrar a alguien que pueda tener la capacidad que Dios tiene. Y él apacienta entre lirio. El lirio fue comparado con Salomón, lo que indica de que el lirio es un traje no real terrenalmente, sino que está bajo la superioridad aún del vestido del reinante del momento, Salomón. Nos está hablando que está vestido del reino de Dios, está vestido del reino celestial. Y apacentar entre lirios es que Dios apacienta son a sus hijos. Dios apacienta son a su pueblo, Dios apacienta a su iglesia, Dios apacienta a aquellos que se han convertido, a aquellos que caminan y hacen la voluntad de Dios. Dios no apacienta cabras, Dios no apacienta chivos saltones de un lugar para otro que hacen lo que bien les parece. Dios apacienta ovejas que son tranquilas, que son sumisas, que son sometidas, que están viviendo bajo la voluntad de Dios. Dice: yo voy a apacentar. Es gente que tiene el reino de Dios metido en su corazón. Y ahí sí podemos citar el Salmo 23 sin el sentido religioso, cuando lo dijo un hombre de Dios que estaba vestido de reino y que sabía que esa palabra era para el pueblo y no para los religiosos que quieren solamente buscar de Dios cuando tienen un problema, cuando tienen una lucha, cuando tienen una adversidad o una dificultad. Dijo: no, esto es para el que camina con Él. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él apacienta los lirios, hay pan para él, hay agua para él, hay seguridad para él, hay aún protección en el valle de la sombra de la muerte, y hay llenura para estarlo reabasteciendo, para estarlo fortaleciendo, para estarlo llenando, para colocar en su depósito su presencia. Esto es para los hijos del reino, los que se apacientan entre lirios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mujer dijo: ¿quieres saber dónde está el maestro? Yo las voy a llevar. Yo las voy a colocar en ese sitio. Yo las voy a colocar en ese lugar. Yo las voy a colocar allí prácticamente, para que usted prácticamente observen dónde lo pueden encontrar. Aquí en el versículo 4 viene la impresión del Hijo de Dios. La mujer se va al huerto, se va entre las especias y va a ver cómo el Hijo de Dios apacienta entre los lirios, entre el pueblo de Dios. Y nos dice que vienen las palabras ahora del Hijo de Dios para ella al ver que ella entra a ese huerto. La experiencia que va a tener esta mujer es que esta mujer ahora viene a ser descrita bajo unas cualidades que anteriormente el Señor venía hablando de ella. Cualidades que están en el capítulo 2, en el capítulo 1, en el capítulo 4, pero que ahora describe unas cualidades donde hay cambios más significativos. Cuando uno entra a la presencia de Dios, las cosas cambian. Cuando uno entra a la presencia de Dios, la personalidad se modifica. Cuando uno entra a la presencia de Dios, el que entra no es el mismo que sale, pasa algo diferente. El Señor le dijo a Pedro: tienes que orar para que no entre en tentación, entre en comunión con Dios, entre en intimidad con Él. Y Pedro se quedó durmiendo. Ya usted sabe cuál es el resultado de no tener intimidad con Dios. Sacó una espada y le cortó la oreja a un hombre. Salió un hombre violento, sin juicio, sin control, sin dominio propio, porque Dios no estaba allí. Pero la gente que acostumbra a entrar en la presencia de Dios sabe de que esos momentos son transformadores y cambian de manera sobrenatural. Por eso podemos encontrar cuando una mujer desesperada llega a donde Eliseo y le dice: mi marido ha muerto y ha dejado muchas deudas y los acreedores han venido para que les pague, y como no tengo, me quieren tomar mis 2 hijos. Y viene Eliseo y toca la intimidad de la mujer, la parte íntima de su vida, porque si hay algo que busca Dios es nuestra intimidad. Si hay algo que busca Dios es nuestro corazón. Si hay algo que busca Dios es lo que tenemos por dentro, en lo más profundo. Y le digo: ¿qué tienes en tu casa? Y me digo: nada hay. Algo debe haber. Nada hay, solo un poco de aceite. Y le digo: recoge vasijas y entra a tu casa y comienza a vaciar el aceite hasta que él cese. Y la mujer va y pide aquellas vasijas prestadas, y lo hermoso que dice la palabra es que esta mujer va y cierra atrás de ella la puerta. Y cuando la mujer cierra detrás de ella la puerta, la escritura dice que comenzó el aceite a fluir. La mujer entendió que la solución no estaba donde el vecino. La mujer entendió que la solución no estaba en los hermanos de la congregación. La mujer entendió que la solución no estaba en el ungido de Dios que predicaba y que oraba. Que la solución no estaba en alguien de poder. Que la solución estaba en trancar la puerta y encerrarse con Dios hasta que Dios hiciera algo. El mismo Jesús decía: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que quiso decir: en la intimidad con Dios vas a ver su gloria y su presencia. Y aquella mujer recogió tanto aceite que lo vendió, le pagó a los acreedores y quedó para vivir
todo el tiempo ella y sus hijos. Dios tiene el aceite en la intimidad que te arregla el problema, que te sana, que te libera, que rompe las cadenas, que quebranta la obra del diablo, que transforma las dificultades cuando trancamos la puerta y nos encontramos con Dios cara a cara. Encontramos respuesta y encontramos solución. Bendita sea la gloria del Señor. Esta mujer, al entrar en el huerto, el Señor dijo, esta mujer cambió. Esta mujer ahora tiene más cambios, más transformaciones. Hemos cambiado, pero tal vez no hemos cambiado todo lo que deberíamos cambiar. Hemos tenido logros, pero tal vez no todo lo que el Señor espera. Y esta mujer, cuando se va donde está el Señor, en medio de su huerto y apacentando a su pueblo en intimidad, Dios comienza a ver cambios significativos en ella. La iglesia que representa a esta mujer comienza a tener estas cualidades. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Habla de tres cosas. Tirsa, significa deleite. Habla de Jerusalén, que era el lugar donde Dios traía sus instrumentos, la ciudad santa donde Dios movía a los hombres de Dios, donde Dios tomaba y llamaba a sus escogidos. Y allí encontramos que tenía apariencia de un ejército en orden. Creo que una de las cosas que Dios logra en la intimidad con el cristiano es que logra deleitarse en Él, que encuentra gusto en Él, que encuentra placer en Él, que encuentra algo precioso en Él. Cuando Dios observa a alguien que ha estado en intimidad con Dios, dice, este me gusta, este me agrada, este tiene algo diferente, porque lo de Dios se impregna, lo de Dios se pega en la intimidad. Lo que Dios tiene parece que se transforma en la persona, y Dios puede decir que hay algo de Dios en la vida de la persona. Recuerdo una vez que Jesús hizo una pregunta a sus discípulos y le dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la gente decía, unos dicen que eres un profeta, otros Juan el Bautista y otros que eres Jeremías. Y Jesús sabía que todos eran buenos testimonios, pero no eran reales. Y dijo, le voy a preguntar a la gente que tiene más intimidad conmigo, que come, que duerme y camina conmigo, para ver si me conocen. Y le dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y ellos le dijeron, tú eres el Cristo. Perdón, le dijeron, no sabemos. Se quedaron callados, quedaron en un silencio, y de repente el sonido es interrumpido por la voz de Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, pero es que esa verdad no se puede conseguir con análisis. Esa verdad no se puede conseguir leyendo libros. Esa verdad no se consigue en el instituto teológico. Esa verdad no se consigue con experiencia. Esa verdad tiene que venir una revelación del cielo. Debe haber un contacto entre el Padre y la persona para que pueda entender eso de lo que realmente yo soy. En ese momento hubo un contacto entre el Padre y Pedro, y el Padre le revela a Pedro lo que realmente era Cristo. Y Cristo se quedó viendo a Pedro y no vio el pescador defectuoso, no vio el pescador mal hablado, no vio el pescador mal caminado, sino que Dios, me gusta este hombre, me agrada este hombre, me cae bien este hombre. Eso no te lo reveló carne, ni te lo reveló sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El que sale de la presencia de Dios, sale con algo de Dios, sale con algo de Él, sale con una llenura de Él, que la gente puede decir, ahí está Dios, ahí hay presencia de Dios. En este hombre, en esta mujer, se está revelando la gloria, la bendición, el poder, la grandeza de Dios, que solo se logra a través del contacto y a través de la intimidad. Bendita sea la gloria del Señor. Era deleitoso y era como Jerusalén. Prácticamente el Señor se dio cuenta que esta era una mujer escogida. Pablo nos da un indicio y dice, vestidos como escogidos de Dios, amables, santos, dice, sin remordimientos, amándonos los unos a los otros
y comienza a dar un listado de lo que es un escogido de Dios. Cómo debe andar un escogido de Dios. Y el Señor capta en la mujer de Sudén, en la iglesia, capta que estas características se estaban llevando a cabo, se estaban desarrollando, estaban en contacto. Ejércitos en orden. Un ejército imponente es aquel que está dispuesto a pelear. Y cuando estamos hablando de un ejército dispuesto a pelear, es que está lleno de valor y está dispuesto a defender lo que tiene. Nosotros no peleamos con armas terrenales, sino espirituales. Y Pablo muchas veces hablaba de ello y decía: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. El que está tratando con Dios sabe de que estamos en un mundo donde hay una guerra que no es material sino espiritual, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades y contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestiales. El hombre y la mujer de Dios que ha tenido experiencias y cambios está dispuesto a la guerra, está dispuesto a pelear, está dispuesto a luchar, no está dispuesto a retroceder, no está dispuesto a dejarse quebrantar, no está dispuesto a dejarse avasallar por los enemigos, no está dispuesto a dejarse llenar de temor, de terror y de miedo, no está dispuesto a ceder, no está dispuesto a dejarse amenazar, no está dispuesto a que alguien lo amedrante, a que alguien le quite la convicción de que va a salir victorioso, de que le va a ir bien, que la mano sobrenatural de Dios va a caer y le va a respaldar y va a estar sobre su vida. Está dispuesto a pelear. Pablo decía en una de sus cartas más contundentes en Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna otra cosa creada me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, que ocurra lo que ocurra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, Dios le dará la victoria, Dios lo sacará adelante, Dios derribará delante de usted el muro de contención. Está con el Todopoderoso. Que venga lo que venga, que el diablo haga lo que quiera, póngase como imponente, como ejércitos en hombre, que Dios está con usted. Y donde Dios ha peleado, no ha perdido una batalla, no ha perdido una guerra, siempre ha tenido la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el primer bloque de cualidades. El verso 5 dice: aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Está hablando aquí de una mirada que había en la mujer. Hoy en día estamos acostumbrados a las miradas morbosas, a las miradas que desnudan al sexo opuesto, a las miradas pervertidas, corrompidas, a las miradas que se llenan de codicia por poseer los bienes y las cosas de los demás. Pero aquí encontramos prácticamente que es el amado, el Hijo de Dios, quien habla y le dice a la iglesia: tus ojos me vencieron. Como las miradas de una persona pueden vencer a Dios. Lo de Dios había pasado a ellos. Si hay algo que contrarresta a Dios, es lo mismo que Dios tiene. Recuerda que cuando el ángel de Jehová, Dios lo soltó por el pecado de David a censar el pueblo, Dios le dio 3 días para que matara. Y cuando ya el ángel de Jehová tenía una mortandad, Dios le dijo: detén tu mano. ¿Por qué lo detuvo? El mismo Dios que lo mandó fue el mismo Dios que lo detuvo. Quiere decir que cuando Dios ejecuta algo, solo Él lo puede detener. Y estaba diciendo: lo que había de mí se te pasó a ti. Y como tú tienes ahora lo que hay en mí, tus ojos, que son la misma forma de mirar de mí, entonces también me pueden vencer. Pero no es un vencer de derrota, sino como cuando alguien convence a alguien, como con alguien suaviza a alguien. Dios le dio una palabra a uno de los discípulos que más lo traicionó, que fue a Pedro, y le dijo: no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Y Pedro dijo: yo nunca te negaré. Y pasó la noche y lo negó 3 veces. Cuando llegó al pórtico,
cuando llegó allí a hablar con los que se calentaban el fuego, y cuando una mujer le preguntó, ¿andabas tú también con el Nazareno? Y el gallo cantó, pero cuando Jesús sale del patio que estaba siendo juzgado, Jesús no le dio una palabra. Jesús no le dio una exhortación, Jesús no le dio un mensaje, Jesús no le dio nada. Jesús lo único que hizo fue mirarlo, y aquella voz compuso a Pedro. Aquella voz hizo que el corazón de este hombre se conmoviera, que este hombre reconociera su falta, su equivocación, su negación, su maldad, su hipocresía, su insensatez, que se había prácticamente llenado de miedo y de terror, y la mirada de Cristo lo cambió. La mirada de Dios derrota la maldad, derrota el pecado, derrota la inmoralidad. Los ojos de Dios penetran a lo profundo del corazón, penetran al interior, penetran a las entrañas, penetran a lo que está en lo más profundo del ser humano. Bendita sea la gloria del Señor. Tenemos la mirada, y la segunda parte del versículo 5 nos dice: tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Las manadas de cabras, que son el prototipo con que se representa el cabello. El cabello en la Escritura es sinónimo de pacto y de obediencia. Lo que nos está indicando que el nivel de obediencia en esta mujer iba creciendo. Hay niveles de obediencia. Hay gente que obedece a Dios hasta cierto punto, pero hay gente que obedece a Dios hasta niveles mayores, y hay gente que obedece a Dios hasta niveles totales. Tenemos personas que obedecen a Dios fría y tibiamente, y cuando viene el problema y la prueba, enseguida ya se derriten. Cuando Dios le toca un área donde hay vanidad, donde hay codicia, entonces no quieren llegar hasta allí. Pero hay personas que llegan a Dios de pronto con deseos de niveles mayores, como el rico, que el Señor le dijo: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le digo: todos los he guardado, no he matado, no he robado, no he adulterado, no he dado falso testimonio, no he codiciado, no he hablado mal del prójimo, he guardado las fiestas, el día de reposo, he tratado de honrar a mi padre y a mi madre. Y el Señor le dijo: una sola cosa te falta, te voy a subir al último nivel, te voy a dar el cabello de cabras. Te voy a dar la mejor cabellera, la obediencia absoluta y total. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el hombre dijo: no, yo mejor me quedo con mi pelo corto, yo mejor me quedo con mi corte loco, yo mejor me quedo con mi pelo pintado. Pero yo hasta allá no llego, hasta esa exigencia no llego. Yo quiero un evangelio suave, un evangelio light, un evangelio sin tanta excelencia. Y una vez, cuando Pedro llegó a la casa de Felipe el evangelista, Pablo, dice que llegó un profeta llamado Ágabo, y el cinturón de Pablo se había caído, y sin conocerlo levantó el cinturón y dijo: de quien es este cinto será llevado a Jerusalén y atado en cadenas. Y todos los hermanos, al saber quién era, se le tiraron encima y le dijeron: no subas a Jerusalén, vas a morir, no vas a regresar, no vas a volver, te esperan peligros, pruebas, luchas y dificultades. Y Pedro dijo: ¿qué hacéis compungiéndome el alma? ¡Qué miedo, ni qué miedo! Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por el nombre del Señor. Lo que Dios me mande, lo voy a hacer. Estoy dispuesto a ir hasta donde Dios quiere que yo vaya. Déjese crecer el cabello, tenga el cabello como una cabra, llénese de obediencia. No hubo un hombre que Dios usara tanto, porque la entrega era mucha. El que le crece el cabello es instrumento para la gloria y la honra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el cabello de cabra, y después viene una descripción de los dientes. El verso 6 nos dice: tus dientes como manadas de ovejas.
que suben del lavadero, todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas. Aquí tenemos que la descripción de la dentadura está basada en 4 características. Primero, manadas, habla de cantidades. Una manada no es una oveja, son muchas ovejas, de ovejas. Y dice y habla de su limpieza, que suben del lavadero. La otra característica es crías gemelas, quiere decir que había igualdad entre las ovejas, no había una más grande que otra. Y la tercera cualidad nos habla de que no eran estériles. Entre ellas vive decir que había una reproducción constante. ¿Sabe usted que el tiburón llega a tener casi 100,000 dientes durante toda su vida? Algunos conocen especies que hablan de 10 millones de dientes durante toda su vida. Y tiene 2 hileras de dientes, no es como nosotros que tenemos una arriba y una abajo. Ellas tienen 2 arriba y 2 abajo. Cada vez que muerden la presa, un diente se incrusta y cuando la tragan el diente se va con ella y a los pocos días el diente está fuera. Vuelve otra vez la quijada de aquel tiburón a estar completica, por eso es el depredador más grande que hay en los mares. De allí que la dentadura no solamente servía para comer, sino para tratar de atacar al atacante. La dentadura sirve para uno tratar de masticar, y no solamente de masticar y de separar la presa, sino que también sirve para que uno sepa lo que se está comiendo, para que uno no trague entero. Y habla del discernimiento, es decir, que un cristiano el discernimiento lo tiene que tener constante y continuo, no lo puede tener apagado, no puede haber esterilidad, sino que siempre debe haber reproducción. No puedo tener más discernimiento en la parte emocional que en la parte espiritual, o que la parte material, o que la parte psicológica. Aquí está diciendo que son gemelos por igualdad, el peso es el mismo. El Dios que se mueve en la economía es el mismo Dios que se mueve en lo espiritual, y es el mismo Dios que se mueve en lo social, y es lo mismo Dios que se mueve en lo político. El discernimiento debe ser completo, debe tener aprehensión, debe retener la palabra que Dios le da, debe retener la doctrina, debe retener el fundamento de la palabra, debe guardarla en lo más profundo de su corazón, debe masticar y discernir si hay veneno, si hay carne, si hay espíritu, si hay diablo, si hay Dios, si hay presencia de Dios. Es una persona que tiene la dentadura lo suficientemente desarrollada para enfrentarse a lo que oye, a lo que ve, a lo que escucha, a lo que experimenta, a lo que está tratando continuamente. Bendita sea la gloria del Señor. El verso 7 dice: como cachos de granada son tus mejillas detrás del velo. Recordemos que anteriormente y todavía en la cultura hebrea, las mujeres se colocan un velo, y el velo impide que las mejillas se vean. El término que usa para describirles cachos de granada, que es una fruta que contiene muchas semillas. En las cachetes o las mejillas está la expresión del rostro, lo que indica que está hablando de la belleza natural. Nos está diciendo que detrás del velo hay una belleza natural. La iglesia no se caracteriza por ser una iglesia con una belleza externa, sino con una belleza interna. La belleza de la iglesia no está en su condición física, sino en su condición espiritual. Pedro habla de las mujeres y dice que se atavíen, no con peinados ostentosos, ni con vestidos lujosos, ni con ornamentos costosos, sino como así le decía Sara a su marido: mi señor, que deben ataviarse con respeto a sus maridos, que deben estar sujetas a sus esposos. Está hablando de cualidades internas, no está hablando de cualidades externas. Y aquí podemos encontrar que hay una belleza interna, la belleza está por dentro. Aquí puedo dar un ejemplo. Cuando un hombre de Dios subió al monte durante 40 días a buscar a Dios,
Y a los 40 días, cuando desciende de la montaña, la gente al ver el rostro de Moisés no lo podía captar, no lo podía observar, no lo podía retener, no lo podía contener, no podía prácticamente observar lo que la gloria de Dios había en él. El hombre que había bajado no era él mismo que había descendido. Había una gloria allí. Y Moisés no se hizo una cirugía, no se maquilló. Moisés no se hizo una transformación física, sino que allá se llenó tanto de la presencia de Dios, que esa iluminación, que esa belleza, que esa transformación estaba fluyendo en medio de la gente. La gente que busca a Dios se ve bella, se ve hermosa, sin ponerse un pantaloncito caliente, sin ponerse una minifalda, sin estar mostrando el pecho y el ombliguito. El que tiene a Dios tiene la verdadera belleza que viene de lo alto, que viene de arriba, que la da el Dios del cielo, que se encuentra detrás del velo, que se halla en la intimidad con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. 60 son las reinas, el verso 9. Y 80 las concubinas, y la doncella sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. La escogida de la que le dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Aquí habla de 3 tipos de relación: reinas, concubinas y doncellas. Todas hacían parte del ámbito de Salomón. Pero como es una representación del pueblo de Dios, podríamos decir que no todo el mundo tiene el mismo tipo de intimidad con Dios. Unos los tienen de una forma y otros de otra. Unos son más profundos en la intimidad y otros de otra. Las reinas representan las esposas oficiales, las que Salomón tenía todo tipo de deber con ellas. Las concubinas solo representaban las mujeres que le servían de placer, y las doncellas eran las vírgenes que se estaban guardando para el momento de estar con su Señor. Aquí podemos encontrar que hay gente que ha llegado a la plenitud de entrar en la presencia de Dios, que ya han podido coronar y han podido madurar y han podido experimentar esa gloria y esa grandeza. Hay otros que solamente van a Dios por placer, cuando les gusta, cuando quieren, cuando les parece, cuando tienen un problema, cuando tienen una lucha, cuando tienen una dificultad, cuando tienen una adversidad, cuando tienen un momento difícil, cuando están en crisis. Solo ahí van, solo por placer. Y están los que se cuidan y se consagran, pero todavía les hace falta madurez. Cuando él describe 3 tipos de cristianos, que los 3 forman la iglesia, porque hay esos 3 tipos de cristianos que entran de esa manera en la intimidad con Dios. Dice, pero una es la paloma mía, la que descendió al huerto, la que me conoce, la que ha tenido trato conmigo. Una es la paloma mía, y la paloma es un animal que no es violento. Se estaba recreando con algo que le causaba placer y decía, esto es mío, esto me pertenece, esto ya no es del diablo, esto ya no es del mundo, esto ya no es pertenencia de nada, esto es mío, esto es mi propiedad. Como cuando el diablo acusó a Job y le dijo, ese es un mentiroso, ese no sirve a Dios sino de balde, ese es un mundano, ese solo está para que usted le dé carne, para que le dé vestidos, para que le mantenga en el hogar. Ese no es suyo, ese es del mundo, ese lo manipulo yo como un dedo. Y el Señor le dijo, probemos, ahí lo que tiene está en su mano. Tome sus vacas, tome sus ovejas, tome sus hijos, tome su riqueza, tome todo lo que posee, tome su finca, tome sus cuentas bancarias, tome su salud,
tome lo que usted quiera, todo es suyo, menos toque su alma. Y vino el diablo como un torrente asesino y arrasó con todo. Y Job únicamente se arrodilló y adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En pocas palabras, que se pierda lo que se pierda, yo no me he perdido, yo sigo siendo de Dios, yo sigo parado en la brecha, yo sigo consagrado, yo sigo viviendo para el Señor, yo sigo honrándolo, yo sigo sirviéndole, yo sigo alabándole, yo sigo glorificándole, yo sigo exaltándole. Que pase lo que pase, yo sigo en la presencia sobrenatural de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto era lo que decía el Hijo de Dios: mi paloma es mía, esto me pertenece. Y decía: la perfecta mía, la única de su madre, la que le dio a luz. La madre es la gracia. La iglesia es nacida por la gracia de Dios. Y sabemos que el que entra en intimidad, el Señor le puede decir: perfecta mía. Hay una gloria detrás del velo. Y hay gente que no ha cambiado porque no ha podido entrar en comunión con Dios. Cuando usted entre en comunión con Dios, le cambian las mejillas. Cuando entre en comunión con Dios, le cambia la mirada. Cuando entre en comunión con Dios, podrá dejar de ser una concubina. Cuando entre usted en comunión con Dios, podrá de pronto dejar de estar dando vueltas y ser apacentado entre los lirios. Los hijos de Dios, cuando usted entre dentro de esta comunión tan bella y tan hermosa, le crecerá la cabellera y podrá expresar los cambios y las transformaciones. En esta noche vamos a orar por aquellos que han tenido problemas para entrar en comunión con Dios, que solo alarean, que solo lanzan voces al aire, que no tienen experiencias, que tienen comuniones vacías y huecas. Vamos a orar para que cuando usted vaya a buscar a Dios, se encuentre con un Dios real, con un Dios poderoso, con un Dios que usted sienta que está ahí, con un Dios que está sobre su vida, con un Dios que le da una palabra, con un Dios que le fortalece, con un Dios sobrenatural. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos permitido predicar tu palabra, y en esta noche queremos pedirte de una manera especial por todos los que tenemos la responsabilidad de orar, pero no hacer clamores secos y vacíos y huecos, no hacer oraciones marchitas sin que haya una relación, sino hacer prácticamente una relación de poder, autoridad y de dominio, una oración sobrenatural donde se rompan cadenas y ataduras, donde hayan cambios y transformaciones, donde la mano sobrenatural de Dios caiga y el mismo que entra no sea el mismo que sale, el mismo que se arrodilla no es el mismo que se levante. Gente que salga con el rostro diferente, con el corazón diferente, con la vida diferente, con cambio diferente. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, nos colocamos en tus manos. Y aun si hay enfermos, tócalos. Si hay gente con plagas, tócalos. Si hay gente padeciendo físicamente, sánalo. Rompe esas cadenas. Reprendemos todo poder del diablo, del infierno, toda obra de Satanás, toda obra de la oscuridad es declarada sin poder y sin dominio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, que Dios le guarde.